En este vídeo voy a contestar a la pregunta de por qué utilizo la crítica de la razón literaria de Jesús G. Maestro para analizar literatura, es decir, en términos filosóficos, por qué utilizo el materialismo para analizar literatura. En este vídeo voy a utilizar la pregunta del por qué y en otro vídeo responderemos al cómo. Cómo yo soy capaz de leer la obra de Jesús Maestro y aplicarla a una obra literaria para decir si es literatura o no, para decir a qué género pertenece, etcétera, etcétera. Bien, esto es un vídeo que, va a ser largo, así que, no espero que dure más de media hora, pero si dura, pues espero que lo entendáis porque quiero que quede todo claro. No me quiero enrollar demasiado con ejemplos, sino que quiero ir directo al grano a nivel teórico. Vamos a ver. ¿Por qué el materialismo filosófico? Bien, hay que partir de una base. Cuando surgió la civilización, por allá en Göbekli Tepe, esos poblados del Valle del Ur, en la actual Turquía, es decir, el ser humano, el Homo sapiens, surge en África y se expande al resto del mundo, pero lo que es el primer asentamiento, lo que es humano, la primera ciudad humana, a través ya de un sedentarismo que nos permitiría la afluencia de comercio, letras, moneda, etcétera, ocurre en Turquía, en el Valle del Ur, en ciudades como Göbekli Tepe. Bien, vamos a ver. Cuando surge el mundo, cuando surge la civilización, los seres humanos dejan de ser nómadas para ser sedentarios. En ese proceso de sedentarismo ocurre que van surgiendo la necesidad de que el ser humano se gane la vida con trabajo. El ser humano es el único animal de la naturaleza que tiene que trabajar para comer. Un león, cuando va a cazar a una gacela, no lo hace por trabajo, sino que lo hace por instinto natural. El ser humano es el único ser, es un ser social, como diría Aristóteles, pero más allá es un ser simbólico. Y ese simbolismo lo utilizamos para darle valor al dinero. En ese simbolismo, el ser humano es un animal simbólico, en ese simbolismo aparecen trabajos, diferentes trabajos, gracias a ese proceso de abstracción que ocurre en el cerebro a partir de un desarrollo de los que se ocupará la neurobiología o la neurología antropológica o lo que sea. Bien, en este proceso de hacernos humanos, bípedos, etcétera, y hacernos en poblados ya sedentarios y no nómadas, surge trabajos, el comercio, la carpintería, la milicia, los militares que defienden al poblado, en fin, lo que también viene siendo, por ejemplo, la minería, quizá, el trabajo de metales. Bien, surgen muchos trabajos. Estos trabajos comenzaron a ser pagados con dinero. Este dinero, obviamente, si no se es esclavo, porque el esclavo es aquel del que se le priva de salario y de sueldo aún trabajando, en condiciones normales un trabajador gana dinero por una actividad. Bien, y hasta el día de hoy los trabajos se han optimizado a partir del desarrollo humano, del desarrollo de las ciudades, del desarrollo de las tecnologías y las necesidades de la realidad aplicadas al ser humano in situ hacen que tengamos diferentes sectores de trabajo, sector primario, secundario, terciario, sector servicios, etcétera, etcétera. Bien, en estos trabajos en los que el ser humano ya desde tiempos inmemoriales, a través de esos poblados que necesitaron de gente que trabajara para hacer cuestiones y se le daba un salario, una ración de sal, comida o dinero, si no se estaba en estado de esclavitud, repito, pues surgen diferentes trabajos y disciplinas. Y básicamente los trabajos a los que puedes dedicarse una persona a día de hoy son muy sencillos, son los siguientes que podemos ver por aquí. Pueden ser, y por cierto, vamos a hacer por aquí una diferenciación. Para lo que para una persona es un trabajo, para otro puede ser un hobby, y para lo que una persona es un hobby puede ser un trabajo. Es decir, un cocinero puede tener de hobby perfectamente la física y ponerse a leer divulgación física, aprender en YouTube teoría sobre física, etcétera, etcétera. Y lo mismo, un físico cuyo trabajo es profesional, la física, puede tener como hobby la cocina, ¿vale? Esto también es un poco intercambiable y viene muy a colación por esto que voy a decir. Bien, vamos a ver. Entonces, esto es el mundo. El mundo exige trabajo, los trabajos se dividen en diferentes disciplinas. Tenemos las disciplinas. Bien, esto es un poco hecho por mí, ¿vale? Tenemos las disciplinas un poco manuales, las disciplinas que requieren de mano, de praxis, la gastronomía, la artesanía, la carpintería, etc. Aquí, ¿cómo se alcanza el conocimiento en estas disciplinas? Yo te diría que el deporte incluso, a través de recetas y de técnicas, de praxis. Praxis es un término griego que significa la práctica, la manipulación, ¿vale?
a través de la praxis, no es teórico, es práctico, es pragmático, es aplicable en el día a día, es material. Yo puedo manejar los materiales de la cocina para hacer comida, recetas. Bien, estas técnicas y recetas van cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, una tortilla de patata no se hace hoy tal y como se hacía en la Edad Media. En la Edad Media, la tortilla de patata se hacía incluso con cáscara de naranja porque la patata no era muy accesible por aquella época que estaba viniendo de América. Ni tampoco era accesible el huevo, un producto prácticamente de lujo hasta tiempos muy recientes. Bien, hay técnicas, hay recetas, se van perfeccionando y lo que hay son manuales donde la gente a través de esa praxis obtiene un conocimiento teórico que aplica en diferentes manuales, pero también no significa que este conocimiento sea mejor que lo anterior, simplemente está avanzando la técnica y se desarrolla, pero no hay un análisis científico revisado por pares de una tortilla de patata. Esto es imposible y una absurdidad. Bien, tenemos otro tipo de disciplinas que son las humanísticas, las nuestras, a la que pertenece la historia, la literatura, el arte, las ciencias sociales, la educación, la psicología, la pedagogía, la filosofía, etc. Aquí, para estudiar estas disciplinas, lo que hay no son teorías científicas, sino que lo que hay son diferentes paradigmas a lo largo de la historia, que se van sucediendo a lo largo de la historia, pero que son enfoques y escuelas filosóficas. Es decir, es lo que se llama las ciencias blandas. ¿Por qué blanda? Porque no hay un método científico que te diga una verdad universalizable de estas disciplinas. Estas disciplinas no pueden permitirse el lujo de agenciarse una exactitud como si la tiene la química o la física, o ya no te digo las ciencias formales, por lo cual una doble negación es una afirmación. Esto es una teoría lógico-formal en la que la infalibilidad es máxima. No hay capacidad de caer en el error. Y luego tenemos otras ciencias, otro tipo de disciplinas, vamos a decir, que son las científicas. Las científicas que se dividen en lógicas y empíricas. Las lógicas son las lógico-formales, es la lógica y la matemática, y las empíricas son las que requieren de una verificación fáctica en la realidad para hacer una ley universal y esa revisión por pares. Aquí pertenece la química y la medicina. En la medicina, pues un médico hace una serie de estudios y lo valida a través de un método científico, por ejemplo, un estudio científico que diga que, por ejemplo, para extraer, por ejemplo, a mí que me quitaron el apéndice, pues bueno, diferentes técnicas que hoy en día ya no hace falta rajar al paciente en el abdomen, sino que con ciertas técnicas y cirugías se puede hacer esto perfectamente. Esto se valida a través de los métodos científicos y lo acaban estudiando los estudiantes de medicina hoy en día. La ciencia avanza a través del método científico y a través de la comprobabilidad en la práctica, en el mundo factual, en el mundo de la practicidad. Un médico sabe que ya no puede sacar una muela sin anestesia. Bien, seguidme. Claro, aquí en las humanidades no hay un método científico por encima de otro. Hay diferentes tendencias y enfoques. Es decir, la materia que estamos estudiando, que es el ser humano, es volátil, es voluble, no es estática, es dinámica, muchísimas coyunturas. Entonces, no es una materia que nosotros podemos estudiar. Es decir, esto se lo escuché al filósofo Carlos Blanco. Él defiende, yo estoy de acuerdo, que las materias susceptibles de estudiarse a través del método científico son las que están extra ser humanos. Es decir, es la que está fuera del ser humano. Es decir, es todo lo que puedo ver y que no es humano. Eso sí es plausible de ser estudiado por ciencias puras, universales, con un método científico que valide por pares esa información y por tanto el conocimiento sea universal. Esto le ocurre a la química, a la medicina, a la física, a la astronomía, etc. Pero esto no le ocurre, por ejemplo, a las ciencias lógicas y empíricas porque todo es exacto, es decir, 1 más 1 es 2 siempre, y las ciencias humanísticas no pueden regirse por ese nivel de exactitud que tiene el método científico porque ya filósofos y sociólogos como Max Weber, Durkheim, o incluso un Bourdieu en el siglo XX francés, nos dirá que efectivamente las ciencias humanísticas, las ciencias sociales se registran por otros métodos de estudio que son más bien cualitativos y depende mucho de la época y del enfoque. No hay uno mejor que otro, es decir, no hay un método de enseñanza mejor que otro a nivel científico, porque uno puede justificarlo desde un método científico, desde una posición filosófica y otro desde otra. Hay colegios que son católicos, otros que son laicos. Hay, yo qué sé, ¿sabéis lo que quiero decir, no? O sea, hay enfoques y filosofías materialistas e idealistas y todas conviven entre sí. No hay ninguna mejor que la otra, sino que se encuentran en perpetua dialéctica. Pero uno ya no puede estar en dialéctica
un terraplanista no puede estar en dialéctica con un astrónomo porque ya el nivel de certeza que se ha alcanzado en la física y en la astronomía hace inviable ese replanteamiento de ideas antiguas. No tiene sentido. Lo mismo que hoy sabemos que la materia está formada por átomos y en última instancia de quarks, en última instancia de otros elementos más básicos y primitivos de la materia. Esto se alcanza con conocimiento verificable y entonces es un saber bancario, como diría Paulo Freire, famoso pedagogo brasileño, es un saber bancario que se va acumulando y que las generaciones anteriores tienen que estudiar. Lo mismo nosotros, pero el problema es que aquí la exactitud es casi máxima. Podríamos aquí hablar de Karl Popper y del falsacionismo, pero en términos generales podríamos hablar de que las humanidades a través de la literatura y el arte son enfoques no sujetos a verificación científica y por tanto su campo está abierto y por eso todos hablamos de literatura, por eso todos hablamos de arte y creemos que podemos hablar de historia y de política, porque son ciencias humanas no sujetas a este nivel de exactitud. Igual que, vale, esto por aquí. ¿Qué ocurre? Que no toda afirmación que se sustente en una filosofía es válida. Es decir, a mí un booktuber me puede decir que para él Harry Potter es lo mejor que hay en la literatura. Eso no atiende a nada, eso es una subjetividad que no está sustentada en ninguna idea filosófica. Por tanto, el nivel de rigor de esa afirmación es muy menor. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso en las humanidades, a pesar de no tener esa exactitud que tenemos, nosotros la buscamos. Yo por lo menos la busco. Jesús González Maestro la busca. Y otros estudiosos lo han intentado, sabiendo de antemano que no vamos a conseguir el nivel de rigurosidad de las ciencias formales o de las ciencias empíricas. Sabiendo esto y diciendo de antemano, Jesús Maestro lo dice, yo lo digo, Gustavo Bueno lo dice, todo el mundo lo dice, lo sabemos en filosofía, que un enfoque o escuela filosófica que estudie una materia no significa, dentro de este ámbito de las humanísticas, que haya una forma de estudiar un fenómeno mejor que otra. Simplemente nosotros aportamos el nuestro. Muchos me dicen, Juanmi, es que tú, hay que ver, es un enfoque muy teórico de la literatura. Hombre, es el que yo he elegido. Pero es que no significa que sea el verdadero, es el que yo he elegido porque es el que más resuena conmigo y con mi filosofía de vivir y de pensar. Vamos a ver, tenéis que tener en cuenta que la filosofía es un saber de segundo grado, como decía Gustavo Bueno, muchos filósofos han dicho. La filosofía es un saber de segundo grado. ¿Qué significa esto? La filosofía es un saber que no tiene un conocimiento primario, no tiene un conocimiento primogénerico, es decir, no hay contenido filosófico como tal en sí, sino que lo que hay es un contenido filosófico a partir de la matemática, de la ciencia, de la literatura, un conocimiento filosófico de, qué sé yo, podemos hacer filosofía de la gastronomía, podemos hacer filosofía de la química o de la medicina incluso, ¿no? O sea, ¿qué es sino el código deontológico de la medicina, sino ética filosófica aplicada? El código deontológico de la medicina es el juramento hipocrático. Bien, ¿qué ocurre aquí? La filosofía, que es un saber de segundo grado, porque solamente se ocupa, no de manera primaria de nada en concreto, sino de los saberes y disciplinas que ya existen en el mundo, ella es la que se encarga de establecer hilos de unión, de límite y de guía entre esos saberes a modo de rizoma, como diría Deleuze y Guattari. Entonces nos encontramos con lo siguiente, nos encontramos con que la filosofía une, limita y guía el saber. En esta unión, limitación y guía del saber se aparece una de las ramas de la filosofía. Ya sabéis que tenemos la política, la ética, la metafísica, etcétera, etcétera, ¿vale? La epistemología, mi explicación de hoy es epistemología, ¿vale? Para que hagáis una idea, pero voy a tocar la ética. La ética, bueno, la epistemología es la teoría del conocimiento. Bien, la ética es una rama de la filosofía que se explicita en las diferentes disciplinas a través de un código deontológico. ¿Qué es un código deontológico? Es el código de conducta que tiene que ejercer un médico o un profesional de una profesión para no pasarse de sus límites. Es decir, la filosofía es la que le pone rienda al progreso cruel, porque si fuera por la química, los químicos, para ganarse dinerito a través de un sistema económico capitalista que los ayuda, es capaz de decir y argumentar que debemos de hacer explotación animal para hacer experimentos y para probar cosméticos en animales. En cambio, la ética lo que nos dice es lo siguiente. La ética nos dice, señores químicos, tened cuidado porque esto está traspasando un lado que no podemos pasar. La filosofía, por tanto, a través de esa crítica de la ética y del código deontológico de un comité ético
formado por filósofos que asesora diferentes disciplinas y a través también de la literatura, a través de la denuncia en novelas como 1984, Un mundo feliz, Fahrenheit 451, etcétera, etcétera, lo que hacen es una denuncia de ese progreso cruel del capitalismo o del comunismo, en su versión aberrante y deformada, que lo que no hace es nos humaniza y evita el avance y progreso cruel, porque un mundo feliz es un progreso cruel de la humanidad, por mucho que a nivel científico esté justificado, pero a nivel filosófico no está justificado. Por eso la filosofía es un saber de segundo grado. Ella no tiene contenido de por sí, pero es la que le pone rienda al conocimiento científico y también le pone rienda a las humanidades también, y le sirve de base a las humanidades, como vamos a justificar ahora. Entonces, claro, la filosofía es un saber de segundo grado que une, limita y guía el saber a través de una ética y una deontología, un código de moral y de conducta. Aquí estaríamos hablando de ética, ¿vale? O sea, ya la moral es un sucedáneo de la ética. Y podemos decir que la filosofía y la literatura, ¿por qué son importantes? Las humanidades, porque nos humaniza y evita el progreso y avance cruel que fluye y emana del capitalismo y del anarcocapitalismo. Y por eso yo soy una persona materialista y marxista en lo político. ¿Por qué yo soy marxista? Bueno, pues porque yo considero que cierto ala del liberalismo y del anarcocapitalismo no tendría en cuenta ciertas vicisitudes de clases sociales. Por eso yo me considero marxista en lo social y en lo económico. Es decir, yo soy partidario de una intervención total del Estado para educación pública, sanidad y transporte, por ejemplo. Y por ejemplo me considero una persona liberal, por ejemplo, en el pensamiento que tengo sobre la eutanasia, que me parece que debe ser totalmente libre. Esto de que soy liberal en la eutanasia y en la muerte me enteré hace poco. Pero desde luego no soy ni liberalista en ciertas cosas, ni idealista, por supuesto, ni anarcocapitalista en lo económico, ¿vale? A pesar de que uno puede ser idealista en lo filosófico y en lo económico, ya aquí sería un batiburrillo en el que no vamos a entrar. Entonces la ética, a través de la deontología, guía a las diferentes ciencias y le dice, chaval, espérate, ¿vale? O sea, también un código deontológico de la medicina, el juramento hipocrático. Bien. Las ciencias, hemos dicho que los manuales tienen libros, manuales, guías, praxis, diferentes técnicas que se van evolucionando a lo largo de la historia. Esa evolución histórica lo que hace es que surjan diferentes recetas técnicas que coexistan entre sí, pero no hay ninguna mejor que la otra. Lo mismo aquí, en literatura, arte, filosofía, psicología, pedagogía, educación, no hay una válida, sino que lo que hay son enfoques filosóficos y escuelas. En pedagogía estaba Montessori, pero a la vez convivía con las escuelas más nacionalcatólicas de la época y más conservadoras. Y las dos son válidas, Las dos son válidas porque obedece a un punto de vista que no es de por sí peyorativo ni malo, simplemente son diferentes enfoques. Pero aquí sí, porque aquí nos estamos jugando la vida de la gente, ¿vale? Por eso las ciencias, la química y la medicina, que son falsables, son con un método científico universal, tiene que tener la ética por ahí. Y por tanto decimos que la literatura, a través de la ficción, y la filosofía, a través de ese saber de segundo grado, y la incursión de la ética, nos humaniza y evita el avance y progreso cruel de la humanidad a partir de la legitimación de ese capitalismo exacerbado que vivimos. Por eso yo no puedo ser capitalista. Bien. Vamos a ver, y seguimos por aquí. Las humanidades tienen diferentes enfoques. Hablando del caso de la literatura, pues desde la retórica clásica aristotélica hasta las corrientes más estructuralistas, historicistas, psicoanálisis, deconstrucción, feminismos, postcolonialismo, muchísimo. Pero está el materialismo, Yo me voy a centrar en el materialismo. ¿Por qué yo he elegido, y aquí ya contestamos a la pregunta, ¿por qué yo he elegido el materialismo como filosofía para analizar la literatura? Básicamente, el materialismo está sustentado en una filosofía surgida por Gustavo Bueno, que es la filosofía, y en la crítica de la razón literaria de Jesús Maestro, pero ten en cuenta que no hay una afirmación literaria coherente que no se sustente en filosofía. Esto el booktuber no lo sabe, porque hay que aprender mucha retórica clásica y mucha filosofía para decir algo con sentido, porque hay que justificar todo lo que estamos diciendo y todo lo que decimos sobre literatura. Una afirmación que yo diga sobre el Quijote, o sobre Shakespeare, o sobre Kafka, no está lanzada vuela pluma, está justificada en una corriente filosófica previa, que en este caso es el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. ¿Qué propugna el materialismo filosófico? No voy a entrar en materia, porque es difícil. El materialismo está en contra del idealismo, está en contra de la metafísica, por tanto los materialistas son ateos, pueden haber gente agnóstica como yo en este caso, pero suelen ser ateos, y diferencian diferentes grados de materialidad en el mundo.
la materia primogenérica, la materia surgida de la mente, que sería, creo que el segundo grado, en fin, la M, M1, M2, M3. Bien, no vamos a entrar en estas cosas, pero lo que se centra es en estudiar la materialidad, es decir, incluso hasta para la mente, muchas personas dirían que la mente funciona aparte del cerebro. Bien, un materialista diría que no. La mente surge a través de un epifenómeno del cerebro, es decir, no hay nada extracorpóreo en lo humano ni en la vida, sino que es un pensamiento que ciertos idealistas o ciertas personas que son creyentes creen que hay eso, pero en realidad no, porque tú lo que ves en el día a día en realidad es el epifenómeno surgido del cerebro que nosotros consideramos mente y que no deja de ser el propio cerebro. Bien, más allá de este discurso, hay diferentes grados de materialidad, es una filosofía surgida por Gustavo Bueno que sus maestros recupera y lo lleva a la literatura a través de la crítica de la razón literaria, que es donde yo me baso para analizar la literatura. Y fíjate todo lo que hemos tenido que avanzar para explicarlo poco a poco. Bien, en este enfoque que yo defiendo, tenéis que tener en cuenta que ya Jesús Maestro ha renegado de la escuela filosófica de Gustavo Bueno. Por tanto, aunque él sí se basa en la escuela filosófica de Gustavo Bueno, él ya no lo contempla, no lo menciona, pero en las bases de su crítica de la razón literaria obviamente está, porque todo su saber proviene de Gustavo Bueno. Esto hay que decirlo así, tal cual es. Bien. Entonces, y esto es muy importante, no hay una afirmación literaria coherente que no se sustente en filosofía. Por eso yo me sustento en la crítica de la razón literaria y a su vez esta se sustenta en filosofía. No hay ninguna afirmación literaria que podáis decir que no tenga que sustentarse en una filosofía. Lo que pasa es que lo desconocéis. Lo desconocéis. Cuando decís que ponéis en el mismo nivel todas las literaturas, os estáis basando en una filosofía probablemente de constructivista, o cuando decís que no hay significados reales, os estáis refiriendo a la deconstrucción, o cuando decís que todo es un fenómeno surgido de la mente y de los traumas del autor, psicoanálisis, etcétera, etcétera, etcétera. O cuando solamente se estudian las estructuras textuales contenidas en un texto, estamos con el estructuralismo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no se sabe de dónde viene. Por eso hay que estudiar mucho, en este caso filosofía. Bien, pues vamos a dejarlo por aquí en esta primera parte, y en una segunda parte vamos a hablar ya sí, centrándonos en la filosofía de Gustavo Bueno y en la literatura, la crítica de la razón literaria de Jesús G. Maestro. Esta es la primera parte y le haré un vídeo aparte con la parte segunda ya, centrándonos ya, porque esto ha sido la introducción y luego vamos a ir al turrón, a lo importante. Vamos a justificar el por qué yo sí que defiendo efectivamente este enfoque de la literatura de Jesús Maestro, con pruebas concretas, y por qué Cervantes estaría en mi centro del canon también. Bueno, pues seguimos por aquí en esta segunda parte. He sacado un huequito para seguir grabando en esta segunda parte y vamos a abordar uno de los conceptos principales, y son los 4 tipos de genealogías literarias, los 4 tipos de literatura que establece Jesús Maestro en su crítica de la razón literaria. Bueno, lo tengo por aquí en la pizarra, pero antes me gustaría matizar una serie de puntos con respecto a la parte anterior, ¿vale? Aunque este vídeo será uno completo, lo divido en 2 dentro para mí, ¿vale? Para yo entenderme. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta una cosa, la literatura, porque mucha gente dice que Jesús González Maestro pretende hacer de la literatura una ciencia. Vamos a ver, en todo caso, de la teoría literaria, no vamos a confundir términos. De la literatura no se puede hacer una ciencia, porque la literatura es una materia de estudio. Eso es como si yo digo que voy a hacer ciencia de un planeta. Es decir, yo no puedo hacer ciencia de un planeta. Yo puedo hacer una ciencia que me permite estudiar un planeta, como es la astronomía. Esto es una ciencia. Pero yo de la materia de estudio en sí no puedo hacer una ciencia, porque la literatura no es ciencia, no puede ser, porque la literatura es la materia de estudio, es lo tangible, lo que podemos estudiar. Luego tenemos la crítica de la razón literaria como teoría literaria con, en fin, con proyección de componente totalizador de la literatura, que se basa en el materialismo filosófico como filosofía de Gustavo Bueno. Entonces hay que entender este marco, ¿vale? Porque en este vídeo he querido guiar para ir poco a poco. Tenemos el materialismo filosófico, en el que se sustenta la crítica de la razón literaria, que estudia la literatura. Bien, la crítica de la razón literaria, ¿por qué? Porque ya hemos demostrado que yo me considero una persona materialista, ya lo hemos dicho el por qué. Da la casualidad de que también en lo político soy marxista, pero no tiene por qué, porque Jesús Maestro, otras muchas personas que alaban el materialismo filosófico, no son marxistas. De hecho, para que os hagáis una idea, cierto ala del materialismo filosófico de Gustavo Bueno están hoy en día en Vox.
pero están en Vox por la defensa que se hace de España. Más allá del tema político, que no viene al caso. La crítica de la razón literaria es una teoría con un enfoque totalizador. ¿Esto significa que sea una teoría que ha abarcado la literatura al completo y la puede abarcar por completo? No. ¿Esto significa que es infalible? No. No es un sistema infalible, no es el mejor, pero su pretensión de rigor ya es mayor que el cualquiera y eso la hace mejor que pensamientos irracionales, que todo el mundo vertemos en las redes sociales sin tener ni idea, sobre ciertas obras literarias sin saber a qué pertenece y sin nada. Es decir, ¿por qué yo me he agenciado el materialismo filosófico y la crítica de la razón literaria? Para tener un sustento científico, un sustento de argumentos para poder justificar mis puntos. Porque yo antes, cuando yo hacía crítica, cuando yo hacía reseñas, yo me preguntaba, oye, ¿y por qué digo que Kafka es bueno? ¿Cuáles son las razones del por qué Kafka es bueno, no? Bien, pues vamos a ver. La crítica de la razón literaria es una teoría con un enfoque totalizador y ya eso la hace mejor que el resto. Bien, ¿por qué? Pues porque el resto no tiene ningún sistema literario, sino que lo que tiene son psicologicismos, ocurrencias, etc. Bien, posmodernismo. Entonces, el sistema filosófico del materialismo filosófico es polémico, ¿vale? Yo invito por aquí, yo no me esquivo tanto al materialismo filosófico, aunque me considero materialista, en lo literario por lo menos, y en lo político te he dicho marxista, que no tiene que ver, porque el marxismo lo que defiende es un materialismo histórico, que no tiene mucho que ver con el materialismo filosófico, hay que hacer esta distinción, pero ya digo, no es motivo de este vídeo. Pero tenéis que tener en cuenta que todo lo que se sustenta en literatura debe estar sustentado en filosofía, para que veáis. Bien, yo os recomiendo un vídeo llamado ¿También yo fui buenista? También yo fui buenista, de Ernesto Castro. Ernesto Castro se salió del materialismo filosófico de Gustavo Bueno por ciertas cosas que él critica en este vídeo. Entonces, en fin, es una fundación cuanto menos un poco polémica, etc. Bien, pero hay que otorgarle este valor. Pero aún así, es la aplicación literaria más completa hasta la fecha. Es decir, yo no conozco otro sistema literario completo, con ánimos de totalizar y de explicar toda la literatura que existe, ¿vale? ¿Puede fallar Jesús en su pretensión? Sí, pero eso no les resta valor a lo que ha hecho y a lo que ha conseguido, porque ha sentado las bases y los cimientos, ¿vale? Que esto nadie lo puede hacer. Por eso me baso en la crítica de la razón literaria y el materialismo filosófico. Y opinar desde un criterio irracional, diciendo que no tengo ni idea, que Jesús no tiene ni idea, o que la gente no tiene ni idea, cuando tu argumento en contra de mi teoría, que yo sustento aquí, ¿tú en qué sustentas tu juicio? Cuando tú me sueltas a mí que no tengo ni idea de literatura, ¿tú en qué sustentas tu juicio? ¿En qué sistema filosófico? ¿En qué teoría literaria? Porque yo me sustento en esto. Vale. No hay más palabras, señoría, yo creo, creo. Vamos, a no ser que uno tal. Bien, para Jesús Maestro, y me voy a centrar por aquí, bueno, el concepto de ficción. O sea, para mucha gente dice, por ejemplo, el otro día uno me decía que el ensayo era ficción. Perdón, que el ensayo era literatura. Bien. Depende, ¿vale? Depende. ¿Se podría considerar literatura como género literario? Depende. Para mí la literatura tiene que tener un componente ficticio, ¿vale? Entonces, si no tiene el componente ficticio, me cuesta mucho decir que es literatura. Para mí, en todo caso, es una programación política, o es un texto periodístico, o una crónica. Pero bueno, esto ya sería debatir otra cosa. Pero sí me parece interesante sacar a colación los 4 tipos de literatura de Jesús G. Maestro, ¿vale? Que son la literatura primitiva dogmática, la crítica o indicativa, la programática y la sofisticada. Bien, ¿cuál es la literatura primitiva o dogmática? Bien, son los textos sagrados. El Corán, la Biblia, los textos hindúes, el Bhagavad Gita, el poema de Gilgamesh, etcétera, etcétera. Los mitos antiguos, clásicos también. Claro, para una persona creyente esto es un sacrilegio, decir que la Biblia pertenece a una literatura primitiva. Pero claro, es que a mí esto no... O sea, es que claro, tu creencia choca con mi pretensión de analizar la literatura. La Biblia es literatura. Ya puede ser tomado también como lectura sagrada, etcétera, pero... para mí es literatura, porque es un texto que está escrito. Entonces yo tengo que ser riguroso y hacer esa distinción. Entonces la Biblia estaría aquí como ejemplo de una literatura primitiva o dogmática. ¿Por qué? Porque sus saberes son acríticos, postula dogmas y creencias. Hay muy poca literatura
primitiva o dogmática. ¿Por qué dogmática? Porque lo que vende son dogmas realmente. Es decir, el dogma del cristianismo, el dogma del islamismo, el dogma del judaísmo, el dogma del hinduismo, diferentes dogmas. Vale. Luego tenemos la literatura crítica o indicativa. La crítica o indicativa es el Quijote, es Cervantes y es la que para mí está en el eje, en mi centro de canon. La literatura crítica o indicativa, Don Quijote de la Mancha, ¿qué son? Saberes críticos a través de ciencia, filosofía y desmitificación. A través de un racionalismo antropológico superior al teológico. ¿Qué significa esto? Significa que lo humano está muy por encima de los saberes divinos. Por eso es un racionalismo antropológico. ¿Por qué es crítico o indicativo? Porque rompe con la tradición anterior, rompe con el antiguo régimen y trae la novela moderna. Cuando alguien te dice que Cervantes crea la novela moderna es por esto, porque pertenece a una literatura crítica o indicativa. A través de un rechazo de la metafísica. Ya sabéis, mi anécdota cuando yo leo a Shakespeare, hay algunos pasajes donde el catalizador de la trama atiende a un componente metafísico y por tanto nos retrotraemos al antiguo régimen. A la magia, al amarre, a los embelecos, a las pociones. Sabéis a todo esto, ¿no? Bien. Claro, en Cervantes no hay ningún tipo de pasaje donde supuestamente se utilice metafísica y Cervantes no lo rechace de plano. En muchísimos ejemplos. Lo que pasa es que este vídeo ya se me iría muy lejos. ¿Por qué me parece Cervantes el centro del canon y es una literatura crítica o indicativa? Los hombres y las mujeres son iguales. Es el primer autor en poner de protagonista a una niña gitana. Porque habla a través de una dignidad de la clase pobre. Cuando otros literatos se han dedicado a escribir de la clase pobre a través de una mirada cortesana, a través de una mirada culta, Cervantes pone en el centro de la novela a personajes como Sancho Panza, con su saber popular. Esto es una de las primeras veces que se hace. No diré la primera, pero sí una de las primeras veces que se hace. En Cervantes todo es dialéctico y crítico, novedad, y la realidad material es operatoria en Cervantes. Puede ocurrir, es decir, tiene parangón con la realidad. Los hechos no son reales, pero son fidedignos. Están sujetos a que hayan ocurrido y por tanto es un saber del que se puede sacar un saber práctico. Y muchos me diréis, oye Juan, entonces estás diciendo que la literatura tiene que estar a servicio de la pragmática y del consejo. Sí, para mi punto sí, porque yo soy seguidor más de la literatura crítica o indicativa. Yo para literatura primitiva o dogmática prefiero no leer nada. Para leer literatura programática depende de los autores que yo lea y la sofisticada a veces, pero me empalaga. Me empalaga leer a Faulkner, etcétera, o a Joyce, etcétera, porque es una literatura en la que el contenido no importa, importa la forma, la sofisticación de cómo se haga. Bien, entonces claro, tenemos 4 tipos de géneros literarios para la crítica literaria: primitiva dogmática, crítica indicativa, programática y sofisticada. ¿Y por qué el centro de Jesús Maestro de la crítica literaria de Cervantes? Básicamente porque rompe con todo lo anterior, crea la novela moderna y rompe todos los esquemas posibles dentro de la literatura y hace un revoltijo absoluto. Muchos me diréis, oye Juanmi, ¿en qué? ¿Dónde ponemos a Shakespeare? Bien, Shakespeare estaría en algunas novelas, en algunas obras estaría dentro, sobre todo, la mayoría de obras de Shakespeare está en el apartado sofisticado, porque hay una interpelación dentro de la obra de Shakespeare al cómo se hace, ¿no? O sea, hay una interrogación del hombre. No es un saber tanto hacia afuera, sino un saber hacia adentro, ¿no? Por eso el componente psicológico de Shakespeare, o en obras como el ser o no ser, esa es la cuestión, eso es un componente dentro de la literatura sofisticada, donde importa más el mensaje y cómo se diga lo que se dice, que lo que se dice en sí y, digamos, la consecuencia que deja esa idea. Por tanto, es una literatura que se gusta a sí misma, es una literatura sofisticada. ¿Sofisticada significa de peor categoría? No, es otro tipo de literatura. Es otro tipo de literatura. Pero para el profesor maestro, la literatura crítica o indicativa es la que nos permite realmente hacernos seres humanos racionales, críticos y operativos con la realidad que nos rodea. Entonces, cuando alguien me dice, Juanmi, ¿y dónde estaría? Yo qué sé, o sea, o por ejemplo, cuando
maestro critica Harry Potter, por ejemplo. Bueno, pues bien, ¿cómo te explico? Es que Harry Potter, ¿qué te digo yo? O sea, es que no estaría aquí porque, primero, no sería literatura, entonces no podría estar por aquí. Y segundo, por ejemplo, es que la literatura de ficción o la asistenta no ayuda a nada. Es decir, no ayuda a nada. Y muchos me diréis, oye, mami, pero está el placer de verlo o de leerlo. Sí, pero es una literatura que te deja igual. Por tanto, es un entretenimiento. Y muchos me diréis, oye, mami, es que la literatura es entretenimiento. Bien, para ti. Pero déjame a mí, ¿vale? Con mis criterios literarios, déjame a mí con mi juicio y déjame a mí con mi valor de la literatura. ¿Por qué digo que Cervantes estaría aquí? ¿Por qué digo que Juan Rulfo estaría aquí? ¿Por qué digo que Quevedo estaría aquí? Yo te diría que un Thomas Hardy estaría aquí con Jude el Oscuro, fíjate lo que te digo, estaría aquí dentro de la literatura crítica o indicativa. Sí, y los cuentos de Canterbury, etcétera, etcétera, ¿no? Es cierto que todas las obras literarias tienen diferentes componentes, pero aquí las situamos en uno o en otro en extensión, por mayor porcentaje de contenido de una literatura u otra, ¿vale? Entonces, esta es la distinción que se hace dentro de la crítica de la razón literaria. Entonces, ya he dicho el por qué yo utilizo la crítica de la razón literaria, y con esto ya terminamos. Básicamente porque me permite sostener una serie de juicios que no están basados y que no están enunciados vuela pluma. Están sustentados en una filosofía, mejor o peor, en una teoría literaria, mejor o peor, pero ahí está, que me permite estudiar una materia de estudio que a mí me interesa. Y no me quedo en blanco, ni tengo que decir que una literatura es fascinante, porque eso es no decir nada. Eso no es decir nada. Es decir, el estatuto de establecer una isodinamia, es decir, una validez homogénea para todo lo que se diga sobre literatura, como dirían las literaturas posmodernas, es una aberración. Y es una incapacidad, una impotencia de estudiar la literatura de la manera más científica posible, sabiendo, como hemos dicho antes, que la literatura no es un saber exacto, ¿vale? Sabiendo esto siempre. Esto ya se sabe aquí. Esto ya se sabe, es un enfoque totalizador. Tiende a, pero no es. Repito, tiende a, pero no es. Mira a, proyecta a, pero no es. Pero mira a, porque yo miro para allá, la crítica de la razón literaria mira para esa proyección de totalizamiento de la realidad literaria, y otras teorías postmodernas, o tu booktuber de confianza, te mira para atrás. Y estás perdido porque el hombre no sabe ni dónde se fundamentan las ideas ni nada. Porque para esto hay que saber rudimentos filosóficos, rudimentos de teoría literaria, rudimentos de retórica, y rudimentos de cierta historia de la teoría literaria. Que la teoría literaria que ha habido hasta la época, ya la hemos expuesto antes. Entonces, Juanmi, ¿por qué utilizas a Jesús Maestro? ¿Por qué lo copias? No lo copio. Es que es el mejor sistema para estudiar la literatura que existe, sin más. ¿Podéis estar de acuerdo? Sí o no, pero es que eso es otro punto aparte. Es que da igual. Yo he expuesto lo que es la crítica de la razón literaria, cómo estudia la literatura, ¿vale? A través de qué componentes, y ya he demostrado el por qué Cervantes y el Quijote están en el centro del canon. Ya lo he demostrado. Una vez aquí, esto tiene réplica. Pero, ojo, cuidado, porque la réplica que me vais a hacer probablemente no esté sustentada en una teoría filosófica, y por tanto, la validez de lo que digáis está por debajo de lo que yo estoy diciendo cuando me fundamento en filosofía. Porque para decir algo hay que fundamentarse en algo, porque si no decimos palabras vacías y tenemos nociones, pero no hemos hecho el ejercicio de sistematizar nuestros pensamientos en algo. Esta es la incapacidad de otros estudiosos de la literatura que no han sido capaces de, como Jesús Maestro, hacer una crítica de la razón literaria que tenga un enfoque totalizador que tiende a, sabiendo que no llega, porque la literatura no se puede estudiar científicamente nunca, porque no es susceptible de eso. No es una ciencia exacta, ni lógica, ni empírica, ni formal. Sabiendo eso, es el mejor enfoque que hay para estudiar literatura desde mi punto de vista. ¿Tiene fallos? Sí. Muchos me dirán, oye, Juanmi, es que para mí yo disfruto un poema o ese enfoque, pierdes quizá la característica de dejarte llevar o de... Vale, es que a mí me da igual. Yo quiero estudiar la literatura con su rigor, con el rigor. Y yo disfruto la literatura, que yo disfruto la literatura. Pero claro, cuando alguien me decía en algún punto, oye, Juanmi, y quizá no estás cayendo
en la sistematización de la literatura y por tanto, en fin, estás dejando fuera a ciertos autores o te estás centrando en el componente pragmático cuando la literatura tiene que huir de ese componente pragmático? Vale, pues si la literatura huye de ese componente pragmático, entonces ve al cine. Es que, claro, para mí la literatura tiene un objetivo y es hacernos más libres a través de la crítica, de la ciencia y la filosofía y la desmitificación de lo que hay de una época. Por eso, repito, Cervantes está en el centro del canon. Yo creo que he sido bastante claro. Al final este vídeo, bueno, yo podría hacer una serie de 20 vídeos de esta temática, pero al final creo que ya es suficiente, porque en realidad ya todo lo que justifique de más no va a llegar más. Yo he intentado de resumir lo máximo mis ideas filosóficas y mi pensamiento para aplicarlo a la literatura, para cuando yo diga que Cervantes para mí es superior a Shakespeare y para mí es superior a cualquier otro escritor, lo sustento en una literatura crítica o indicativa. La mayoría de vosotros, cuando alabáis a un autor, lo hacéis porque pertenece al ámbito de la sofisticación, donde importa más la forma que el contenido. Esto no significa que sea peor, significa que es diferente y a mí no me convence. A mí no me convence. Ni Faulkner, ni James Joyce, ni todo aquel que juega como si fuera un cirujano de las letras a escribir el Ulises. ¿Que me lo voy a leer? Sí. ¿Que me va a gustar? No lo sé. Pero desde luego, no hay nada que interpretar en el Ulises de Joyce, o al menos no tanto como en la literatura crítica o indicativa con lo corpóreo. Y ni hablar ya de la programática. Prácticamente, pues Marx con el Manifiesto Comunista, Voltaire, el Cándido, la literatura de Rousseau. La política, prácticamente, es la programática. Tened en cuenta, incluso yo te diría que ciertos autores del ala derechista o izquierdista caen en la literatura programática. Cuando se critica mucho a la Iglesia sin ningún tipo de razón ni nada, ¿vale? De manera acrítica, estamos quizá en una literatura bastante programática, por ejemplo. Y lo mismo el Mein Kampf, Mi lucha, estaría dentro de la literatura programática, porque estamos ahí intentando convencer. Cuando estamos leyendo a Faulkner o estamos leyendo a un autor que tiene un estilo de prosa muy enrevesado, donde importa más la forma que el contenido, estamos ante la justificación. Cuando leemos textos bíblicos antiguos, mitos, son dogmáticos, y cuando leemos altísima literatura, estamos ante la literatura crítica o indicativa, la mía. Así que nada, yo creo que con esto ha quedado un poco claro. Yo no pido que estéis de acuerdo conmigo, es decir, yo en los comentarios yo no pido Juanmi, ¿estoy de acuerdo contigo? No, o sea, de verdad, ahorrar el comentario. Si me queréis comentar algo en privado, yo siempre os digo, Juanmi2311 en Instagram, ¿vale? O sea, lo que queráis, pero no se trata de estar de acuerdo o no, se trata de que yo he expuesto mi teoría y ahora yo espero que vosotros, si tenéis tanto rigor, los haters, si tenéis tanto rigor, a ver si podéis hacer una sustentación de vuestras ideas en lo que yo acabo de hacer por ahí. A ver si hay alguien que es capaz de hacerlo. Mientras tanto, me vais a tener que aguantar decir que el Quijote es la mejor obra de literatura universal, y me vais a tener que seguir aguantando cuando desmitifico a Stefan Zweig, donde estaría dentro de una literatura a medio camino entre la programación y la sofisticación. Pero desde luego no es literatura crítica o indicativa. Nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero haber contestado a la pregunta del por qué. No creo que haga el vídeo del qué, ¿vale? O sea, yo no voy a exponer mi método de cómo analizo literatura porque es un método privado que yo debería de patentar, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, creo que he hecho un resumen lo mejor que he podido, lo mejor que he podido, sistematizado y, en fin, lo más masticado posible, lo más somero,
para que vosotros podáis un poquito entender mi posición, que yo no pido comprensión con mi posición, yo simplemente os lo he expuesto porque muchas personas teníais dudas, y mi amigo, por ejemplo, Carlos Valverde, la idea surge de él y de otras personas también que me han dicho: oye, Juan, pero ¿por qué? ¿Por qué te basas en la crítica de la razón literaria? Si Jesús Maestro es un tipo odioso. Bien, pues Jesús Maestro, personaje, es una cosa, y Jesús Maestro académico es esto. La fuerza con la que uno, al leer la crítica de la razón literaria y los argumentos de Maestro, al leer un libro, la fuerza dialéctica y argumentativa y crítica que te da la crítica de la razón literaria, Jesús Maestro, a la hora de abordar un libro, no te la da ninguna otra teoría literaria actualmente. Y eso es una fuerza de argumentación, de convicción y de dialéctica propia de la literatura crítica o indicativa, de la que no todo el mundo puede disponer y gozar y expandir aquí en YouTube. Así que si me queréis seguir, ya sea porque os interese mi punto porque estéis de acuerdo, o porque no estéis de acuerdo con mi punto y busquéis otras alternativas aparte, y por tanto yo espero que vosotros indaguéis y os creéis vuestro propio sistema, seguidme en ambos casos. Algunas matizaciones sobre el materialismo filosófico y la crítica de la razón literaria de Jesús el Maestro para analizar literatura. No comenté en el vídeo de ayer, ya no estoy allí con la pizarra, pero tengo estos 3 folios que vamos a ir comentando. Vamos a ver, para Jesús Maestro, para la crítica de la razón literaria, en el proceso de lectura, intervienen 4 elementos fundamentales, que son el lector, la obra, el autor o el transductor. El lector es la persona que compra el libro y lo lee. La obra es el objeto material. El autor es quien lo escribe. Y el transductor es el que interpreta para él mismo y para otros lectores. Y muchos diréis: oye, Juanmi, ¿y la figura del traductor por qué? Yo también tenía duda, era reticente para la figura del traductor, pero me he dado cuenta con el paso del tiempo que si no hay traductor, los comentarios que se hacen sobre un libro suelen ser ridículos. Entonces, ¿qué es lo que hace el traductor? Si alguien quiere seguirlo, no es obligatorio, es una opción. ¿Qué es lo que hace el traductor? Es decir, y esto es un enfoque materialista, porque estamos viendo toda la materia que interviene en el proceso de lectura. Materia no es solamente lo corpóreo, sino también, por ejemplo, pues el autor, que es material aunque esté muerto, pero ha sido material, ¿vale? Lo que te digo, o sea, o si está vivo. Bien. Bueno, la típica distinción, ¿no? O sea, el autor no es el que cuenta la historia, el autor es el que la escribe. Luego, dentro de la historia, dentro de la obra, hay un narrador. Pero bueno, esto sería ya entrar en harina de una quincena de costales. Vamos a ver. No todo el mundo tiene que ser traductor. No todo el mundo tiene que serlo. Es decir, tú que me estás viendo, probablemente el 99% de personas que me están viendo no tienen por qué ser traductor, ni puede llegar a serlo, es decir, ni tiene la capacidad de serlo. La función del traductor, en este caso, mi caso, personas como, por ejemplo, yo qué sé, profesores de universidad, conferenciantes, expertos, catedráticos, o en un nivel más bajo, yo, en canales de YouTube, nuestra función es guiar al lector común en una lectura. Y si tiene a bien seguirla, que no es obligatorio, pero si tiene a bien seguirla, reconducir su errada interpretación. ¿Por qué? Pues porque no todos los lectores tienen la capacidad para interpretar una obra viendo todos los entresijos, todos los renuncios que el autor ha explicitado materialmente en la obra. Para eso estoy yo, para decirte que en Cervantes la razón antropológica está por encima de la teológica, o yo qué sé, para decirte que Kafka escribe el mundo, digamos, de la burocracia opresiva que anticipa lo que supondría después con esa, digamos, incluso opresión a partir incluso de las inteligencias artificiales y de los recursos telemáticos e informáticos por parte de los gobiernos a los ciudadanos. Aunque bien Kafka se refirió a lo físico, pero hoy en día lo de Kafka se ha traspasado al plano de lo telemático. Bien, entonces el lector común no debe ni tiene por qué saber estas cosas. Es decir, solo el que tenga pretensión de compartir su conocimiento, como tengo yo, que me considero efectivamente, según la crítica de la razón literaria, un traductor. Bien, claro, en el enfoque materialista de la literatura, vamos a decir algunas cositas interesantes por aquí. Vamos a ver. La emoción
para un enfoque materialista de la literatura, la emoción y el sentimiento está subordinado a la razón literaria. A la razón, es decir, ¿qué es la razón? La razón es la capacidad de, a través de la aprehensión, es decir, el acogimiento de un evento natural, pasarlo por el filtro del razonamiento y del juicio crítico y establecer una conclusión a partir de unos hechos. Una conclusión en la que interviene un proceso de emoción, por supuesto, de sensibilidad en cuanto al ojo que lo ve y la mente que lo procesa. Eso es la razón. Hay muchas personas que no razonan nada, ni establecen un juicio y solamente se queda en la emoción que está leyendo. Bien, para un enfoque materialista esto está descartado. Es decir, mi enfoque, la emoción está subordinada a la razón literaria en todo momento. Mi razón es la que guía lo que yo estoy leyendo, no mi emoción. Eso no significa que la emoción no sea importante. Claro que es la emoción importante. Pero la emoción, sin las riendas de la razón, conduce a una explicación muy paupérrima de una obra literaria. Véase el 99,9% de canales de Booktube. Bien, la literatura no cambia la vida. Repito, la literatura no cambia la vida. Si tu booktuber de confianza te dice que la literatura le ha cambiado la vida, es porque la emoción no tiene las riendas de la razón. ¿Vale? La emoción, o sea, la literatura no cambia la vida. Lo que cambia la vida es un mal puesto laboral, una explotación laboral, la muerte de un familiar y enfrentarte a superar las vicisitudes del día a día. Eso sí que cambia la vida, para bien o para mal. Los hechos fácticos de la vida son lo que cambia la vida como un materialista que soy. No la literatura. La literatura no cambia la vida. La literatura puede hacerte más llevadera la vida a partir de la aplicación de la pragmática de esos conocimientos que nosotros recogemos en las obras literarias, pero la literatura de por sí no cambia la vida. Bien, puede ayudar a cambiar ciertos estados, a cambiar ciertas cosas a través de un aprendizaje, pero lo que es cambiar la vida de por sí, la literatura no la cambia, y quien crea que la cambia está equivocado. Bien, la literatura, entonces, la emoción y el sentimiento está subordinado a la razón literaria. La literatura no cambia la vida. Lo que cambia la vida es vivirla, sentirla y vivirla, y sufrirla. En el mundo naciste no a enmendarle, sino a vivirle clito y padecerle. Puedes, siendo prudente, conocerle, podrás, si fueres bueno, despreciarle. Tú debes, como huésped, habitarle y para el otro mundo disponerle. Enemigo del alma has de temerle y patria de tu cuerpo tolerarle. Vives mal, presumidas y ambiciosas, horas, inútil número del suelo, atento a sus quimeras engañosas, pues, ocupado en un mordaz desvelo, a ti no quieres enmendarte y osas enmendar en el mundo tierra y cielo. Inútil número del suelo. Bien, la literatura no cambia la vida, la cambia vivirla. Pregúntale a un camarero en la Costa del Sol en julio a ver si leyendo un libro le cambia la vida. Bien, desmontando mitos. Esto es la caracterización de la literatura crítica o indicativa que yo defendí anteriormente. Bien, la literatura crítica o indicativa. Vamos a ver. Seguimos. Yo no leo para disfrutar. Es decir, yo no leo para disfrutar, aunque siempre se dé ese disfrute. El disfrute siempre se da de manera secundaria, pero no es el objetivo primario. Y siempre se da el disfrute, ¿eh? Siempre. Yo cada vez que leo siempre disfruto. Pero antes hay que pasar el filtro de la emoción por la razón antes. Bien, la literatura no me eleva el espíritu. Esto es muy propio de personas idealistas. Yo estoy muy de acuerdo con el filósofo Carlos Blanco, por ejemplo. Para mí es una persona importantísima, un erudito, pero él habla en términos idealistas, hegelianos, kantianos, le eleva el espíritu. Esto se puso de moda en el romanticismo, en la ilustración, lo de elevarse el espíritu. Bien, a mí la literatura no me eleva ningún espíritu, entre otras cosas porque yo no conozco mi espíritu. Yo solamente tengo un cuerpo. Un cuerpo. En todo caso me elevará el cuerpo. Y, bueno, a ver qué cosas se elevan en el cuerpo. ¿Vale? O sea, a ver qué... En fin, tal y cual. La literatura a mí no me eleva el espíritu. ¿Por qué? Porque yo solo tengo un cuerpo. O sea, a mí el espíritu no me lo eleva. ¿Qué es lo que produce realmente la literatura a nivel material? Lo que produce es una exaltación, cierto nivel recatado y súbito
pulsional de paroxismo, es decir, de una elevada intención intelectual a través de la lectura de ciertos pasajes. Pero esto se queda en lo material, no en la elevación de nada del espíritu. Bien, la literatura no me eleva el espíritu. Pasos de una lectura materialista. En mi caso, interés por un libro, leo el libro, analizo el libro y todo esto está atravesado de un disfrute tanto estético como pragmático como racional. Repito, tengo interés por un libro, lo leo, lo analizo y disfruto en todo el proceso, desde el principio hasta el final, a través de un disfrute estético, poético, pragmático, aplicando lo que he leído, y racional, pensando en lo que he aprendido. Bien, la emoción sin razón es pura psicología. Inanne. Los booktubers. Más vale leer comprendiendo que leer ignorando. Por eso la literatura crítica o indicativa que defendí ayer, la de Cervantes, es, para mí, mi veleta. La literatura acomodaticia y perenne con el poder es el resto de literaturas que vimos ayer. Tanto la dogmática como la programática como la sofisticada. Suelen ser literaturas que no se justifican, no se apelan en nada de sus circunstancias, porque apelan a otros criterios. En el caso de la sofisticación, al criterio estético. En el caso de la programación, de la programática, al criterio de convencer a la gente de un programa político. Y en cuanto a la literatura dogmática, hacerte acólito de un credo. Entonces la crítica indicativa es la que apela directamente a la circunstancia y la que se pregunta e interroga y apela por el mundo en el que vive. Bien. Vamos a desmontar otro mito por aquí. El mito de que no hay que comparar ni jerarquizar literaturas, géneros, obras y autores. Bien, esto es el enfoque cándido de la literatura. El mito de la isodinamia y la homogeneización. Esto es decir, que todas las literaturas son iguales. No. ¿Silencio a lo Quintero? No. El mito de que no hay que comparar literaturas. Sí hay que comparar literaturas. Sí hay que jerarquizar literaturas, obras, géneros y autores. Sí hay que hacerlo. Porque jerarquizarlo y hacer esta comparación implica ejercer la dialéctica y la pugna. ¿Qué es la dialéctica? Es la confrontación entre dos elementos que pugnan por sí por salirse airoso en una batalla de confrontación hablada o se puede decir incluso que una competición deportiva no deja de ser una dialéctica física. Es decir, la pugna por dos elementos por sobrevivir. El más fuerte, digamos, es un darwinismo literario. Eso sería la dialéctica. Y el punto de vista que más gane, el más racional y el que más se adapta al mundo, es el que ganará. Dialéctica y pugna. Luego, ¿por qué sí? Porque así existe una crítica y una selección. Y luego, esto se hace a través de una razón y una justificación de las obras que estamos leyendo. Es decir, sí hay que jerarquizar y comparar literaturas, géneros, obras y autores, porque no es lo mismo ciertas obras que otras obras. Entonces, decir que no, que todo es igual, es un enfoque cándido que atiende más a un analfabetismo literario, más que a un razonamiento consensuado de la literatura que se sustenta en un enfoque materialista. Repetimos, la crítica de la razón literaria contempla el lector, la obra, el autor y el traductor. ¿Yo qué soy en este caso? Yo soy un lector y soy un transductor. Un lector para mí y un traductor para vosotros. En ciertas obras, no todo el mundo tiene que ser un traductor, no todo el mundo puede llegar a serlo y no todo el mundo que crea que es transductor lo es. Porque hay que basarlo todo en lo que dije antes del vídeo, sustentado en una crítica filosófica. No digo que tenga que ser materialista, digo que tiene que sustentarse en ideas filosóficas, ya sean idealistas o materialistas, pero enunciar cosas literarias sin un sustento filosófico es apelar a la nada. Bien, entonces, ya el hecho de que alguien sustente sus ideas en un enfoque filosófico ya tiene más rigor que alguien que no, ¿vale? Bien, por mucho que no se esté de acuerdo, repito, yo no pido que estéis de acuerdo, es mi enfoque y lo aplico y lo adapto. Quien quiera seguirme, perfecto, quien no quiera seguirme, seguid a otros canales que seguramente lo hagan muchísimo mejor que yo y estén mucho más preparados que yo. Bien, el lector común no debe ni tiene por qué saber estas cosas, solo el que tenga pretensión de compartir sus conocimientos. Segundo, en este enfoque materialista, bueno, vamos a dejar este para el final, vamos a por este. Sí hay que comparar literaturas, sí hay que jerarquizar literaturas y sí hay que decir que es mejor y peor, porque eso es la dialéctica y la pugna entre las obras, eso es la crítica y la selección, eso es la razón y la justificación literarias. Bien.
En el enfoque materialista, mi enfoque materialista. Bien, la emoción está subordinada siempre a una razón literaria. La literatura no cambia la vida, lo que cambia la vida es vivirla. Yo no leo para disfrutar, aunque siempre se dé ese disfrute. Los pasos para una lectura materialista son los siguientes: interés por un libro, lectura y análisis. Y en todo este proceso se da un disfrute estético y pragmático y racional del proceso de lectura desde el principio hasta el fin. Bien, la literatura a mí no me eleva el espíritu. ¿Por qué? Pues porque yo solamente tengo un cuerpo, yo no conozco mi espíritu. ¿Vale? No lo conozco. Si alguien me lo puede presentar en algún momento, yo estoy abierto a conocer espíritus, almas, noúmenos, de todo. Yo estoy abierto a conocer a todo el mundo. Ahora, yo quiero verlo con los ojos. Aquí sí soy la tesis de Hume, aquí sí soy empirista. Bien, emoción sin razón es pura psicología inane, los booktubers. Más vale leer comprendiendo que leer ignorando, y la literatura crítica o indicativa es la mejor. El resto, ¿qué es lo que es? Una literatura acomodaticia y perenne con el poder, o que se gusta a sí mismo. Tened en cuenta que la literatura justificada en algún que otro punto es una literatura que se gusta a sí mismo y que busca la perfección estética, que no está mal, pero que ahí no interpela prácticamente nada. Por mucho que sí que tenga resquicios de cierta crítica o indicativa, pero es una literatura diferente. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Supongo que habrá durado 1 hora aproximadamente. Nada, yo creo que puede estar todo claro. Se me habrán quedado muchas cosas en el tintero. No estoy pidiendo que estéis de acuerdo conmigo. Yo simplemente lo que pido es que respetéis mi posición, que respetéis mi postura. Yo he podido justificarlo todo en una crítica sustentada en una filosofía y en una teoría literaria, porque creo que es la mejor, es la que tiene una pretensión de totalizamiento de la realidad, por mucho que no llegue a conseguirlo, pero tiene ese proyecto. Otros enfoques no pueden hacerlo, y entonces, cuando alguien me vaya a hacer una objeción a esto, que se guarde muy mucho de sustentarse en una teoría filosófica para que estemos en el mismo nivel de crítica, en el mismo nivel de dialéctica, porque si no se justifica lo que estamos diciendo, son palabras vacías en las que una idea yo la expongo, no se sustenta en nada, eso está vacío, porque no produce conexiones a nivel sináptico, a nivel dialógico, a nivel dialéctico, a nivel crítico, para hacer una crítica sustentada. Yo, con este aparato crítico de sus maestros, ¿qué me permite? Enfrentarme a cualquier tipo de persona que me argumente en contra. Cualquier tipo de persona que me argumente en contra desde un enfoque idealista o desde un enfoque posmoderno, yo tengo herramientas críticas y dialécticas para enfrentarme a esa persona con garantías de éxito dialéctico. Si me queréis seguir, adelante. Si no me queréis seguir, seguid a vuestro booktuber, porque seguramente tengan mucho más conocimiento que yo de literatura y tengan mucho más conocimientos filosóficos. Esto es lo que puedo decir, este es mi enfoque. No quiero hacer más vídeos de por qué sigo a Jesús Maestro, lo he justificado por aquí y mandaré a todo el mundo a que vea este vídeo para quien quiera conocer un poquito mi punto de vista. Pido disculpas por mi tono, pido disculpas por mi cinismo e ironía, pero no puedo dejar de ser tajante en algo que yo creo. Esta es la sustentación de cómo yo veo el mundo literario, de cómo yo leo los libros. Este es mi enfoque. No pido que lo compartáis, repito, o sea, es que yo no hago esto para que se comparta y para que todos estéis de acuerdo. Digo que es mi enfoque, y si tenéis otra alternativa, lo que tenéis que hacer es o bien crear un sistema alternativo o crear un vídeo en YouTube como yo, justificándoos de que os basáis en tal método, a ver si tiene parangón y comparación con lo que yo he expuesto en este vídeo. Y a partir de ahí podemos trazar un diálogo, una dialéctica para ver quién es el que gana.